Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a Fernández Góez Neto, quien va a presentar, en primer lugar, agradecerle la presentación y la presencia en forma virtual en estas jornadas de lenguas extranjeras de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER. Contarle que este es nuestro segundo día de reflexiones y de debates en torno a las prácticas docentes, a la interculturalidad. Y bueno, en esta oportunidad estamos justamente con esta mesa de reflexiones y prácticas docentes en el aula de lenguas extranjeras y en el territorio. La ponencia que vamos a escuchar se denomina La experiencia del curso Autoformação e Alfabetização, Letramentos y Plurilinguismo. Innovación educacional en la enseñanza de las lenguas adicionales en el noreste amazónico. Presentamos brevemente su formación y los temas de interés del profesor Fernando Góez Neto, que es visitante de la UASB, en donde colabora con la Cátedra Brasil de la comunidad andina. Sus temas de interés son las políticas lingüísticas, estudios de la traducción metodológica, de metodologías etnográficas, educación intercultural y políticas públicas. Al colega, además de darle la bienvenida, le contamos que estamos teniendo una modalidad de unos 20 minutos de exposición y después un breve periodo para preguntas o comentarios. Así que el micrófono está habilitado y le estamos escuchando. Bueno, buenas tardes con todos, con todas. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ya, está bien, Por ahí, gracias. perdón, lo que le está faltando es poner la presentación perfecto. Muchísimas gracias. Ya, gracias a ustedes. Bueno, entonces agradezco también a la profesora Laura Berlé por darme a conocer la jornada. Me parece un espacio importante de autoformación docente. Mi presentación es un recorte de una agenda más amplia, de un convenio entre una universidad pública de Brasil y organizaciones indígenas también ubicadas en Brasil. Y se realizará en estas etapas, no sé si les alcanza a leer bien, pero vamos a ir comentándolas. Bueno, como ustedes deben saber, hay diferentes situaciones de pueblos originarios en Brasil. Supongo que algunas de ustedes tal vez estudien portugués también. Y bueno, estos diferentes contextos de los pueblos originarios en Brasil inciden sobre sus lenguas, ¿no? Y sus escuelas, sobre todo. Entonces, vamos a comentar algo sobre el llamado noreste amazónico, que se inscribe justamente en este primer contexto listado aquí, ¿no? O sea, es parte de territorios indígenas ya reconocidos por el Estado brasileño y que están en una zona de frontera con Colombia y Venezuela. Es una triple frontera también, ¿no? Bien, entonces, en el marco de este convenio de cooperación técnica que firmamos con la organización indígena que se llama Natsuerji, nosotros entonces hemos ofrecido algunos cursos en línea y uno de ellos es este que mencionó la profesora, que se intitula Autoformación Docente en Alfabetización, Literacidades y Plurilingüismo, así traducido al castellano, ¿no? Más o menos. Y se encuentra disponible en el YouTube actualmente. Podemos compartir el curso por si tengan interés en verlo, ¿no? Estos temas de lectoescritura, alfabetización, son temas elegidos bajo demanda de los maestros de estos pueblos, ¿no? Y aquí vale también destacar que justamente los Baniwa
y Coripaco, que están en esta zona del noreste amazónico. Son, o sea, son dos nacionalidades indígenas distintas, aunque sean aparentados, ¿no? Hablan lenguas de la misma familia lingüística y la lengua baniwa y la lengua coripaco son muy cercanas entre sí. Unos las consideran cercanas tal cual portugués y castellano. Otros investigadores consideran tan cercanas cuanto portugués europeo y portugués brasileño, ¿no? Para que tengan una noción, ¿ya? Y lo que retroalimenta el plurilingüismo de esta zona del noreste amazónico, que tiene alrededor de 20 nacionalidades indígenas y al menos 10 lenguas originarias habladas todavía, ¿no? Son los casamientos interétnicos, ¿no? Eh, Dentro de lo que llamamos exogamia lingüística, ¿no? Entonces, es muy valorado, ¿no? Es muy funcional en esta zona casarse con personas de otros pueblos, ¿no? Y así se retroalimenta el plurilingüismo, los niños son expuestos en general, ¿no? Suelen ser expuestos a dos o más lenguas originarias, ¿no? Además del portugués y a veces del castellano por ser zona fronteriza, ¿no? Y bueno, ¿por qué el tema alfabetización, no? Ah, el tema alfabetización es súper importante para el proyecto de educación intercultural, ¿no? De estas nacionalidades, como ustedes pueden imaginar, ¿no? Y sabemos, ¿no? Que la alfabetización es un fenómeno pluridisciplinario, ¿no? Que igual requiere de nosotros, ¿no? Una formación cada vez más pluridisciplinar, ¿no? Nosotros docentes, ¿no? Porque sabemos que todas las asignaturas de una escuela, ¿no? Son responsables por alfabetizar a sus estudiantes, ¿no? Sobre todo en los años iniciales, ¿no? Y vale destacar que autoras como Emilia Ferreiro, ¿no? Cuestionaban justamente el término lectoescritura, ¿no? Pues Emilia Ferreiro sostenía que había una cierta tradición gringa vinculada al acto de primero leer y después escribir, ¿no? Que en su opinión caía en un riesgo de una repetición sonora y lexical en las escuelas, ¿no? Incluso en las escuelas gringas, no apenas en nuestros contextos, ¿no? Entonces el marco de Ferreiro, por ejemplo, fue desarrollado a lo largo de nuestro curso de alfabetización, así como de otros autores que están aquí mencionados. Aquí les menciono rápidamente, aquí a la izquierda, uh, en el superior, aquí izquierdo, a Paulo Freire, ¿no? Al lado derecho, aquí superior, sería Roxane Rojo, que es una profesora radicada en Brasil y que trabaja con el término multiliteracidades, ya vamos a hablar sobre esto. Y Magda Suárez está aquí más abajo, que fue una de las principales conciliadoras de distintas metodologías y fundamentaciones teóricas de alfabetización y literacidades en Brasil, ¿no? Y ha fallecido recién, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos un mapa mental muy, muy sencillo, ¿no? De lo que hemos trabajado en el curso de formación continua, ¿no? De estos maestros indígenas, ¿no? Amazónicos, ¿no? Y bueno, históricamente ha sido crucial, ¿no? La oposición de todos estos autores a las llamadas cartillas, ¿no? Construidas bajo ejemplos artificiales, ¿no? Este es un tema muy importante para nosotros que manejamos la docencia, ¿no? De lenguas, ¿no? Eh, el vocabulario y los enunciados que utilizamos, ¿no? Si son auténticos o no. Entonces,
todos estos autores de la diapositiva anterior, ¿no? Criticaron, ¿no? Justamente el uso de ejemplos artificiales, ¿no? Construidos bajo criterios muchas veces puramente fónicos, ¿no? Ah, un enunciado que se volvió muy, muy conocido, ¿no? Y fue comentado por Paulo Freire en una entrevista, es uno que es Eva viu a uva, en portugués, algo como si fuera Eva vio una fresa, ¿no? Y ahí con este condicionante de que ah, uva, ¿no? En portugués también tiene este sonido de la fe, ¿no? De la V, ¿no? Que justamente no existe en español así tan fuerte, ¿no? Como en portugués, no es tan marcado como fonema, tal cual en portugués, ¿cierto? Si comparamos con el castellano, ¿no? Entonces, este tipo de enunciados artificiales que tenían una similitud sonora y no tenían casi, o sea, tenían poco sentido práctico, ¿no? En la realidad de los estudiantes, ¿no? Se ha vuelto famoso como un contraejemplo desde este marco, desde estos marcos teóricos, ¿no? Que son bien plurales, en verdad, ¿no? Entonces, en cambio, lo que Paulo Freire, Emilia Ferreiro, ¿no? Magda Suárez, Roxane Rojo plantean, ¿no? Es justamente un conjunto de enfoques contextualizados, ¿cierto? Y cuando hablamos de contexto, es inevitable hablar de géneros discursivos, ¿no? Que contengan justamente un universo vocabular más o menos conocido por, por los alumnos, ¿no? Sean ellos niños o adultos, ¿no? Y Freire mencionó justamente ese enunciado, como les comentaba, en una entrevista en los 80, ¿no? Y o sea, estos marcos teóricos traen justamente en la escena el protagonismo discente, ¿no? Y nos parece que todavía es innovador trabajar con estos marcos teóricos, o sea, todavía hace falta hacerlos, o sea, darlos a conocer más, al menos en las escuelas indígenas, ¿no? En las escuelas interculturales de Brasil, porque estas escuelas también han sido marcadas fuertemente, ¿no? Tienen varias huellas de escuelas misionarias, ¿no? A escuelas misionarias me refiero a internados salesianos, sobre todo, ¿no? Católicos, y a las llamadas escuelas bíblicas cristianas, ¿no? Evangélicas, ¿no? Y en ambos casos, ¿no? En estas matrices misioneras, ¿no? Las metodologías eran más bien vinculadas a la repetición y a muchas sanciones también, ¿no? A los estudiantes, ¿no? Y bueno, como pueden ver aquí, ¿no? Letramiento o literacidad, ¿no? Como ha sido utilizado en castellano, es un término bastante más reciente, ¿no? Y de ¿no? Que es utilizado en portugués, más o menos equivalente, ¿no? Letramento. Se han derivado, ¿no? Estos términos aquí, más de abajo, ¿no? Alfa letrar sería la propuesta conciliadora de Magda Suárez, ¿no? Que es de alfabetizar ya con mucho contexto, ¿no? Ya introduciendo géneros discursivos, ¿no? Mirando a las literacidades desde los años iniciales de las escuelas. Este es un término bastante utilizado por Magda Suárez, ¿no? Y estos otros dos, aquí al lado derecho, son aún más recientes, ¿no? Multiliteracidades, ¿no? Multiletramentos, tienen que ver con la multimodalidad de la escritura en los tiempos actuales, ¿no? Más o menos lo que hemos hecho, ¿no? Para preparar clase y a veces ofrecer clase en ambientes con pantallas digitales, en donde los estudiantes tienen
computadoras, laptops, ¿no? Sus teléfonos, ¿no? En donde escriben, por ejemplo, ¿no? Y las pluriliteracidades tienen más que ver con el plurilingüismo, que puede ser parte de una política lingüística dentro de la alfabetización, ¿ya? Y en todos estos planteamientos, ¿no? Los géneros discursivos dan contexto, dan vida para el uso de las lenguas, ¿no? Muy bien, entonces pasemos. Bueno, un paralelo de contexto plurilingüe que podemos establecer entre el noreste amazónico y lo más cercano a ustedes, por ejemplo, podría ser Foz de Iguazú, por ejemplo, ¿no? Esta otra triple frontera que tiene contextos plurilingües, ¿no? Con la presencia del guaraní, lenguas de inmigración, ¿no? Am, y me imagino que ustedes tengan ahí en mente otros contextos similares también, ¿no? Muy bien, entonces, la investigación sobre alfabetización que tenemos hoy en marcha, entonces, se vincula a una agenda de asesorías de alrededor de 60 escuelas de este territorio de los Baniwa y Curipaco, ¿no? Y esta agenda de asesoría se suma más recientemente a un proyecto de documentación activa de las lenguas del territorio. A documentación activa llamamos la documentación hecha por los hablantes mismos de las lenguas, ¿no? Que son formados para que puedan investigar, ¿no? Sus propias lenguas. Entonces, se trata de una formación de investigadores indígenas, ¿no? A través de cursos, talleres y, sobre todo, donación de aparatos, ¿no? Como laptops, tabletas, cámaras de video y micrófonos de alta calidad, ¿no? Y en una primera etapa, investigadoras como estas que están en la foto, ¿no? Han aplicado cuestionarios bien objetivos, ¿no? A, a maestros y estudiantes para saber algo sobre los usos de las lenguas en estas escuelas. Y en la etapa actual, ¿no? Han sido preparados, ¿no? Estos mismos investigadores, ¿no? Para observaciones de campo, o sea, para algo más bien etnográfico, una mirada más calitativa, ¿no? Sobre los usos de las lenguas en las escuelas, ¿no? Y claro, ¿cómo ellos van a observar a sus clases, ¿no? Esto implica pensar antes, ¿no? Que la noción de educación escolar indígena, ¿no? Así se llama la educación intercultural, ¿no? En Brasil, educación escolar indígena, se refleja sobre todo en una dimensión territorializada, ¿no? O sea, descentralizada, ¿no? Del aula, ¿no? Y la noción de aula, entonces, es bien amplia en estas comunidades, ¿no? Y igual llama la atención que la educación, en este caso plurilingüe, ¿no? Se complementa a la enseñanza de lenguas adicionales, ¿no? Entonces, aquí es importante subrayar que el portugués ya es una lengua de identidad, ya es considerada una lengua de identidad, no es una lengua adicional de estas comunidades, ¿no? Entonces, los Baniwa hablan Baniwa, algunos hablan Yengatú, como está mencionado ahí, y también tienen el portugués como parte de su lengua, de sus lenguas de identidad, ¿no? Lenguas adicionales aquí son sobre todo inglés y el castellano, ¿no? El castellano a veces es una lengua de identidad también porque a veces llegan estudiantes que ya han sido alfabetizados al otro lado de las fronteras, ¿no? Que vienen de Colombia o de Venezuela y ya han sido alfabetizados en español, ¿no? Y al lado brasileño hay muchas de estas escuelas que optan por el castellano como lengua adicional, justamente por el contexto de frontera y no enseña inglés, ¿no?
Y la idea aquí importante es esta, ¿no? Que nos parece que son dos fenómenos distintos, ¿no? Una política de educación plurilingüe y la enseñanza de lenguas adicionales, ¿no? Aunque sean dos fenómenos, dos procesos distintos, observables, ¿no? Pueden ser complementares, ¿no? En este estudio que estamos llevando a cabo, ¿no? Y claro, el cambio de espacios, ¿no? De aula, por ejemplo, ¿no? También incide en cambio de tecnologías, ¿no? Y ambos, ¿no? El espacio del aula y la tecnología específica utilizada, ¿no? Ambos son condicionantes para un uso específico y más dominante de cada uno de estos idiomas existentes, ¿no? En estos territorios, ¿no? Entonces aquí en la diapositiva tenemos aquí abajo la llamada maloca, ¿no? Que es esta construcción tradicional, ¿no? Y aquí, por ejemplo, suele haber un uso más ritualístico de las lenguas originarias, ¿no? Que no suele suceder en un ambiente puramente escolar, ¿no? En un aula construido como escuela en esas comunidades, ¿no? Otro ejemplo se puede imaginar a través de la imagen aquí al lado superior, que tiene que ver con los senderos también, que sobre todo los profesores realizan con visitantes, ¿no? Personas que visitan la comunidad, como nosotros aquí en la foto, ¿no? El equipo de investigadores. Y también cuando ellos hacen senderos para investigar temas que son de interés de las comunidades, ¿no? Con los estudiantes, ¿no? El sendero también ah, establece relaciones distintas con los idiomas, ¿no? Y es muy común que sea un detonante, ¿no? Un motivador para que el profesor pase a utilizar más las lenguas originarias para hablar de fauna y flora, por ejemplo, ¿no? Sobre el alrededor, ¿no? De lo que están mirando ahí durante el sendero, ¿no? Y claro, para interpretar los usos de las lenguas, ¿no? Que ellos están observando ahora en esta etapa etnográfica, hemos trabajado con dos manos bibliográficas, ¿no? Tanto con obras clásicas de la sociolingüística, ¿no? Que toma en cuenta la noción de sistemas más o menos autónomos, ¿no? De lenguas, ¿no? Y también hemos utilizado propuestas más recientes que piensan que un estudiante tiene un repertorio lingüístico que puede ser plurilingüe, ¿no? O sea, que el estudiante puede ser una persona que tiene recursos muy variados también de lenguas sin fronteras muy rígidas entre uno o otro idioma, ¿no? Y claro, estos dos marcos teóricos, ¿no? Son complementarios, ¿no? La noción de cambio de lengua, ¿no? El code switching, la alternancia, ¿no? Es bien importante porque estas lenguas tienen grados de riesgo también de desaparición, ¿no? Entonces, hay momentos que es bien importante trabajar con estas nociones que son más clásicas, ¿no? De la sociolingüística, porque nos ayudan a pensar en cuáles contextos las lenguas pueden estar siendo, de hecho, desplazadas por el portugués, sobre todo, ¿no? Y bien, en cambio, ¿no? Todo lo de lo translingüe, ¿no? La teoría de la translingüística, pedagogías translingües, ¿no? Ayuda bastante en el sentido de pensar esto, o sea, que un conjunto de recursos lingüísticos, ¿no? Puede ser accionado, puede ser evocado, ¿no? De modo que la comunicación del estudiante sea más fluida, por ejemplo, ¿no? Y de modo que el portugués no funcione en la escuela Baniwa y Curipaco como un medio de silenciar a los demás idiomas, ¿no? Que ya son justamente amenazados, ¿no? Históricamente por el portugués, por el castellano y por el inglés sobre todo, ¿no? Muy bien. Entonces Profesor, aquí hay, uy, hola. eh,
sim, se o senhor pode ir fazendo, encerrando, que nós temos ainda mais outra ponência também virtual e a seguinte colega está nos aguardando. Ya, está bien. Entonces ya voy terminando, ¿ok? Tá? Ok. Ya. Aquí les preparé un par de ejemplos, ¿no? Que no tenemos tiempo de presentar, ¿no? Pero más aquí sería justamente enseñarles que todavía estos investigadores están grabando, ¿no? Clases de lengua y todavía no tenemos este material autorizado para ser presentado, ¿no? Pero con base en experiencias previas, ¿no? Aquí sería un conjunto de características, ¿no? Que ya han sido observadas, ¿no? En las clases y entre maestros en talleres, ¿no? De autoformación, ¿no? Entonces aquí, en este, justamente ahí vamos a mencionar algo de ideologías, ¿no? Que pueden condicionar atitudes, ¿no? Comportamientos de los hablantes acerca de sus lenguas, ¿no? Vergüenza, no hablar, ¿no? O en cambio querer hablar, tener orgullo, ¿no? De hablar el idioma, ¿no? Entonces hay un conjunto de ideologías puristas, ¿no? Y que no ayudan mucho, ¿no? Al contexto, que es un contexto bastante plurilingüe, ¿no? Aquí en el otro ejemplo, ¿no? Tenemos ya factores de cambio de lenguas basados en ejemplos muy concretos. Voy a pasar rapidísimo por esto, ¿no? Aquí, en el caso, hay muchos condicionantes para una alternancia del idioma, ¿no? Muchas veces se utiliza un otro idioma que no es la lengua de instrucción en estas escuelas para aclarar una duda muy específica en un estudiante que habla una lengua minoritaria, ¿no? Entonces, ese es el caso aquí. Ya voy pasando, ya estoy terminando, ¿no? Aquí caeríamos justamente en los géneros discursivos, ¿no? Aquí teníamos dos, dos ejemplos de juegos, ¿no? Tradicionales, ¿no? Un juego practicado solo por mujeres y otro practicado solo por hombres, ¿no? En la región, ¿no? Aquí les muestro esto, ¿no? Del bebé cercano al tejido, ¿no? Porque justamente las mujeres Baniwa y Curipaco suelen hacer esto, ¿no? Llevar los bebés cuando van a trabajar en el cultivo y cuando van a tejer. Entonces, este es un ejemplo de un juego en donde gana la mujer que prepara, ¿no? Una canasta con fibra vegetal más rápido, ¿no? Y durante el juego, este señor aquí, que es un maestro, ¿no? Que está coordinando el juego, ¿no? Él trata de aclarar todas las reglas, ¿no? En lengua baniwa a las participantes y cuando va a hablar con el público general, ¿no? Tal vez teniendo en cuenta que hay varias personas que no hablan baniwa ahí, él habla en portugués, ¿no? Por temas de tiempo no les voy a reproducir, ¿ya? Ya estoy terminando. Aquí sería el caso de, en cambio, un juego practicado entre hombres, ¿no? Y aquí, Profesor, mm, disculpe que lo vuelva a interrumpir. Lo que necesitaríamos, la experiencia, justamente estamos discutiendo desde estas posturas sentipensantes y nos viene muy bien a la reflexión, pero le pedimos mil disculpas, estamos atrasadísimos con el horario. Si usted ya puede ir haciendo las conclusiones. sí, 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 ya, muy bien. Bueno, justamente iba a llegar a los contextos más específicos de alfabetización, ¿no? Y bueno, aquí iba a enseñarles
un proyecto que incide sobre todo en el tema de lo que llamamos de multiliteracidades, ¿no? Este es un ejemplo de un trabajo editado, ¿no? En video, una canción producida por niños, ¿no? Compuesta por los niños, ¿no? Tiene ilustraciones de los niños y, bueno, los niños aquí en el caso, ¿no? Además de ser protagonistas de la producción de contenido, también aportan a la edición de productos como estos, ¿no? De videos, animaciones, ¿no? Y este carácter multimodal es lo que ha sido llamado de multiliteracidades, ¿no? Hoy día, ¿no? Apenas un ejemplo aquí y ya terminamos entonces aquí, ¿no? La conclusión, ¿no? O sea, combinar teorías más clásicas de la sociolingüística, ¿no? En los contextos de alfabetización, ¿no? Es importante, pero es casi una paradoja, ¿no? Combinarlas con las pedagogías translingües, ¿no? Porque justamente de un lado tenemos fenómenos bien importantes observables, ¿no? Por, por estos marcos teóricos más clásicos, ¿no? O sea, el desplazamiento lingüístico y también las transferencias de una lengua hacia otra, ¿no? Cuando miramos sobre todo las producciones escritas, ¿no? De los estudiantes, ¿no? Y de otro lado, ¿no? Lo que las pedagogías translingües plantean, ¿no? Es justamente que podemos tener una lengua de instrucción dominante, ¿no? Que sea el castellano, el portugués, ¿no? El inglés, ¿no? Y que vamos a permitir sin represión, ¿no? Que los estudiantes evoquen sus lenguas, ¿no? Las lenguas que ellos ya traen, ¿no? Para que la comunicación sea más fluida, ¿no? O sea, el gran reto que hemos visto es lograr combinar estas dos matrices sociolingüísticas. Nos parece importante ambas, ¿no? Y combinarlas ha sido nuestro gran reto y cierro diciendo que los intercambios, ¿no? Entre estas escuelas y escuelas no indígenas están siempre abiertos y por si tengan interés podemos coordinar algo en este sentido. Ya, muchas gracias. Perdón por el tiempo. No, por favor, muchísimas gracias a usted. Por la presencia en las jornadas de lenguas extranjeras de nuestra Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER, en donde, a ver, me voy a tomar el atrevimiento, si es posible, para poder compartir con los presentes. Si usted puede enviar la presentación en PowerPoint al Centro Intercultural de Lenguas y de repente también el enlace para aquellos que quieran conocer, que, bueno, particularmente me gustaría conocerlo y poder ahondar un poco más en las perspectivas. Le agradecemos enormemente esta posibilidad de conocer lo que están haciendo en las comunidades Banigua y, bueno, auguramos también nuevos proyectos y nuevos aprendizajes. Muchísimas gracias por la participación. A ustedes. Y esperamos para preguntas o ya cerramos aquí la llamada. Se la cortan acá en el centro. ¿Usted quiere? No, ¿sabe qué? No estamos teniendo tiempo Ya, para las preguntas. Por eso le pedía si puede compartir y de repente si hay alguna pregunta se la ya, estaríamos enviando vía correo electrónico. ya, excelente. Ya, entonces les comparto el material. Ya, muchas Perfecto. gracias. No, por favor, gracias a usted. Bueno, seguimos, entonces continuamos con nuestra jornada vespertina. La siguiente ponente